tardes, buenos días, buenas noches. Matecito de por medio. Usted ingresó al bar. En el bar puede tomar la consumición que sea de su agrado. ¿Qué sucede en este bar? Esto debo advertírselo. No se puede salir de este bar. Suceden muchas cosas. Hay una narradora en este caso, donde leemos relatos del bar del infierno de Alejandro Dolina. A veces cantamos, ¿por qué no? El tema es que tengo un inconveniente esta noche porque no encuentro el coro, el trío sin nombre no me lleva el apunte, y esta mañana me sucedió algo extraño porque el sordo Gansés me estuvo enseñando la murguita bipolar, que dice: bipolar, 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 después de la alegría dan ganas de llorar. Comenzamos. Un segundito, porque me lo había marcado, pero estas cosas, estas jugadas del destino, acá estamos. El bar 6. La esperanza prospera aún bajo las condiciones más inadecuadas. Una noche, la bruja más vieja del salón anunció que pronto llegaría un ángel y que su llegada nos permitiría hallar una puerta. Nos recomendó que estuviéramos atentos a las señales: una lluvia interior, unos vientos de pasillo, unas pequeñas solemnidades teatrales. Más tarde circularon rumores subsidiarios. Faltaba poco, la puerta estaría pintada de verde. El ángel sería en realidad una mujer. Una madrugada, en medio de uno de nuestros más densos aburrimientos, una voz anunció: «Señores, ha llegado el ángel». Inmediatamente apareció una mujer, más bien terrestre, a la que no habíamos visto nunca. También pudimos registrar una brisa helada, un mínimo rocío de yeso y un parpadeo de las luces. El ángel, llamémoslo así, encaró al rubio Bernardi y le dijo, dándose aires de esfinge, que iba a someterlo a unas pruebas de cuyo resultado iba a depender la suerte de todos. Entonces comenzó una serie de ínfimas adivinanzas torpemente montadas como alegorías. Señalando 2 copas, la mujer dijo que una representaba el determinismo y otra el libre albedrío. Enseguida pidió a Bernardi que eligiera. El rubio objetó que si era cierto que podía elegir, las 2 copas eran las del libre albedrío, y se las tomó una tras otra. Un poco borracho, el violinista Graziani declaró que tal vez todo aquello estaba escrito, en cuyo caso las 2 copas eran las de la fatalidad. Después, la mujer se refirió a las 2 flores que adornaban su pelo y juró que una era el pasado y otra el porvenir. Pidió entonces a Bernardi que tomara solo una de ellas, pero el hombre le había tomado el gusto a la astucia de suspender el juicio y se apoderó de una flor que el ángel tenía en el escote. El resto fue fácil. La mujer mostró los ya célebres libros de la verdad y la mentira, que dicen la misma cosa, y también los dados de la suerte y la desgracia. Bernardi, embalado, siguió floreándose en la simple negación de dualidades, que suele dar renombre de sabio en los foros pocos exigentes. Finalmente la mujer señaló a 2 muchachas y prometió que una cerraba todas las puertas con sus besos y que la otra las abría. El rubio fue convidado a la última y definitiva elección. Bernardi, que ya se tenía bastante besada a las 2 chicas, se prendió con el ángel, más allá de toda consideración de neutralidad. Sosegadas las caricias, la mujer señaló una puerta cualquiera y dijo que esa era la salida. Algunos se apresuraron a atravesarla, entre ellos el rubio Bernardi. Desde luego la mayoría de nosotros ni se movió de su silla. La mujer se esfumó. Al rato Bernardi y sus seguidores regresaron. Nos miraron como si no nos conocieran. Se presentaron ceremoniosamente y nos dijeron que habían escapado de un bar, del que era imposible salir. Muy bien, comenzamos con la murguita que nos había enseñado el sordo Gansés.
y yo digo murga y digo carnaval. Entonces Alejandro Dolina nos tiene este relato que dice Carnavales de mi pueblo. La preparación de una tristeza necesita de algunas alegrías. Ciertos modestos apegos cotidianos recién encuentran su verdadero y trágico sentido cuando nos vemos privados de ellos. Algo así ha sucedido con los célebres carnavales de mi pueblo. Todos conocemos la historia. Tal vez en una época nuestros festejos eran como los de cualquier localidad de la provincia. Unas murgas, unas comparsas, un premio cualquiera, algún baile. Hasta que llegó el intendente Gervasio Odone. Con un genio que el revisionismo se empeña a negar, captó que el progreso del pueblo necesitaba una obsesión común. Otros hubieran preferido una fábrica, unas explotaciones agrícolas o una mina de cobre. Odone eligió el carnaval. Los historiadores locales siguen el clásico procedimiento de buscar señales premonitorias en la remota niñez del héroe. Según parece, el pequeño Gervasio le gustaba disfrazarse. Anda por ahí una foto de 1909 donde puede verse a un niño coloreado a mano con bigote de corcho quemado, antifaz de charol y bombachón escarlata. Aún se discute qué clase de disfraz era aquel. Los menos rigurosos apuestan por Robin Hood o el zorro. La crítica actual niega el carácter fatalmente alusivo de todo disfraz y sostiene que puede uno disfrazarse sin saber de qué. El propio don Gervasio, en el libro Carnavales de mi pueblo, que escribió bajo el seudónimo de Lucho Bacari, ha dicho: las jóvenes mascaristas no tienen la obligación de buscar que su indumentaria los haga parecerse a un personaje determinado. Basta con que una otredad se haga evidente al resto de los vecinos. En 1935, Odone duplicó el número de jornadas carnavalescas. En 1937 estableció el disfraz obligatorio para esas jornadas. La sociedad rígida de aquel entonces lo combatió. Su propio padre, don Nazareno Odone, se plantó ante la autoridad filial y resolvió pasearse sin careta por todo el corso. El intendente atacó el problema con maestría. Concedió a don Nazareno el premio de la mejor máscara. Al principio, el anciano se resistió y no había forma de colgarle la medalla. Finalmente, la insistencia de una odalisca medio desnuda lo convenció, y según cuenta, ya estaba bien alto el sol cuando lo bajaron del último carro y lo llevaron a dormir. En los años siguientes el carnaval fue creciendo. Los visitantes de otros pueblos dejaban altos ingresos a nuestros comerciantes. Buena parte de la población pasaba el año preparándose para aquellas jornadas. En 1940 se dispuso que todos los días de febrero y marzo fueran considerados de carnaval. En 1942, gracias a un subsidio del gobierno de la provincia, se formó una comparsa de 8.000 personas. Estaba allí la población íntegra, incluidas las zonas rurales. Niños, jóvenes, ancianos desfilaban con paso de murga por la avenida Belgrano. Mi padre me contó que aquella noche conoció a mi madre, mientras ambos cantaban a voz en cuello la canción esa del pájaro que cae en el patio de un convento. Todo el esfuerzo económico de la zona se dirigió a la producción carnavalesca. Se instalaron fábricas de pitos, matracas, serpentinas, cornetas, papel picado, pomos perfumados, antifaces, caretas, disfraces, polvos de pica pica y otros productos festivos. Para sostener la actividad empresaria, Odone instauró el 12 de agosto de 1956 el Carnaval Perpetuo. El turista podía elegir a su antojo la fecha de sus saturnalias personales. Vinieron miles de suecos o quizá dinamarqueses. Algunos se quedaron entre nosotros y formaron nuevas familias. Pero hay que admitir que casi toda la información demográfica de esa época presenta una molesta ambigüedad a causa del disfraz forzoso, la tendencia de la impostura que es propia de los enmascarados,
distorsionaba las declaraciones ante los funcionarios del registro civil, quienes por su parte también estaban disfrazados. Yo era un niño y no alcanzaba a comprender enteramente lo que sucedía. Creía, ingenuamente, que toda risa venía precedida de un antecedente. Las carcajadas repentinas me resultaban misteriosas. El pueblo prosperó en aquellos años. Sin embargo, los fondos públicos se dilapidaron en jocosas construcciones y carteles chuscos. En el acceso principal, un enorme payaso abría sus piernas, como el coloso de Rodas, y se agachaba sobre la avenida. En el centro de la plaza, una fuente mecánica arrojaba papel picado las 24 horas del día. El presupuesto de guirnaldas y luces de colores era multimillonario. Una voz se alzó en áspero tono disidente. El director de la escuela politécnica, don Tulio Giacontini, se atrevió a denunciar que aquella fiesta escandalosa hacía prever un futuro de resaca y arrepentimiento. El pueblo entero pudo escucharlo en la gélida celebración de un 9 de julio. Altivo el gesto, inexorable su prosa, austero y grave, aún con su obligatorio disfraz de cocoliche. Unos pocos tuvieron el coraje de aprobar sus argumentos y pagaron su audacia con la muerte civil. La sociedad murguera les dio la espalda y casi todos ellos tuvieron que exiliarse. Mi padre fue uno de esos valientes. En 1960 nos mudamos a Buenos Aires, y aunque no nos atrevíamos a comentarlo en voz alta, extrañábamos el pueblo. Nos adaptábamos a la grave solemnidad de la metrópoli, pero de entre casa usábamos caretas. Yo estaba especialmente perturbado. Mi novia Edith había quedado allá, y aunque habíamos roto nuestras promesas, nos escribíamos cada tanto. Ella fue la primera en mencionar el aburrimiento. Aún guardo esa carta reveladora. La oscuridad, querido mío, es indispensable a los faroles. Mi alma anhela unos terciopelos de tedio para resaltar las esmeraldas de la gracia mundana. Nuestra sociedad local ha desdeñado la potencia del intervalo. Para decírtelo de una vez, estoy podrida de tanto carnaval. Algunos dicen que don Gervasio no fue capaz de advertir a tiempo que el veneno del aburrimiento contamina las francachelas demasiado extensas. Yo creo que él fue el primero en aburrirse y también el primero en reaccionar, pero sus decisiones fueron las menos convenientes para el pueblo. Fingió y obligó a fingir unos entusiasmos que ya se habían ido. Los turistas no se engañaron. Los japoneses notaban que un cierto manierismo asomaba en las murgas y que las canciones empezaban a mirarse a sí mismas, a comentar su propia gloria y prosapia, como sucedía con todos los géneros en decadencia. Giacontini denunció a unos comerciantes inescrupulosos por la ventana de papel picado que recogían del suelo. Sus palabras fueron célebres. Hace 30 años que tiramos el mismo papel picado. Mis vínculos con el pueblo se fueron debilitando. Edith dejó de escribirme. Por suerte, el rechazo de otras mujeres me entretuvo en dolores distintos y así me olvidé de ella. La muerte del intendente Odone en 1968 convirtió definitivamente el carnaval en una causa irrenunciable, en una bandera, en un motivo de orgullo regional, en una superstición. Es cierto que ya no daba ganancias y que los extranjeros casi no se asomaban. A decir verdad, el corso era fuertemente subsidiado por el tesoro municipal, pero las nuevas generaciones lo consideraban una herencia cultural y sacralizaban cualquier estupidez del pasado. El propio Giacontini, desde su venerable ancianidad, promovió la creación del Museo del Carnaval, un discreto edificio municipal en el que se exhibían fotografías, caretas y recortes periodísticos. Vinieron años de grandes dificultades económicas. Las fábricas de cotillón cerraron sus puertas. Algunos pobladores regresaron a las tareas agrícolas y muchos emigraron. Yo viajé por el mundo durante largos años y ya no tuve más noticias del pueblo. Me casé con una mujer de Budapest y allí me instalé durante mucho tiempo.
El año pasado, después de un divorcio repentino, regresé a Buenos Aires. Viví largos meses como un solterón. Cuando llegó el carnaval, se me ocurrió la idea de volver al pueblo y disfrutar de sus célebres festejos. Tomé el tren y llegué cerca de las 9 de la noche sin hacer ninguna escala. Fui trotando hasta el corso. Para no desentonarme, puse una modesta careta de oso que encontré tirada. Mientras me acercaba, oía por los altavoces una canción tropical. Por fin desemboqué en la avenida Belgrano. No había casi nadie. Las filas de luces mostraban una mayoría de lámparas quemadas. Las guirnaldas de vencijadas se descolgaban hasta el piso. Un vientito melancólico levantaba remolinos de antiguo papel picado. Caminé o tal vez corrí 2 o 3 cuadras. Una mascarita se me acercó dando saltos. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Los que crecimos en el pueblo nos reconocemos aún bajo las más espesas máscaras. Enseguida supe que era ella, Edith. Nos miramos en silencio. ¡Alegría! ¡Alegría!, gritó el locutor desde los altoparlantes. ¡Que siga la diversión y el frenesí! Edith me arrojó un puñadito de papel picado. Creí que estabas harta del corso, le dije. Ahora me gusta, hay poca gente. No hay nadie, dijo ella. Me tiró otro poco de papel picado y agregó, yo te quise. ¡Que no decaiga este jolgorio y esta algarabía!, suplicó el locutor. Nunca entendí el carnaval, dije yo, mientras le tomaba la mano. Ella se soltó. Pues te ha llegado el momento de entenderlo. A cierta edad, nada es venturoso. El carnaval es la juventud. No hay otro secreto. Me mojó con un pomo y se alejó con paso de murga. Yo empecé a caminar de regreso a la estación del ferrocarril. Tiré la careta en una zanja. Todavía se oía el locutor. ¡Que nunca muera esta fiesta, este entusiasmo, esta felicidad! Marqué otro, téngame paciencia, mientras cantamos un tanguito. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con su sueño de papel. Y aunque siempre está la luna, no la cambio por ninguna. Yo la llevo como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como él. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. Y me cuentan acá los mozos que sí que tenemos azúcar, pimienta y sal, si usted necesita, porque recuerde que del bar no se puede salir. Continuamos entonces. Vamos a relatar Medium. Las llanuras del sur de América son poco propensas a la credulidad. En Río Grande, en el Uruguay, en las Pampas, la desconfianza es una forma de la astucia. Las historias de fantasmas se cuentan allí con más ironía que temor. Los milagros no fortalecen la fe, sino más bien la sed de explicaciones. El espiritismo nunca hizo grandes progresos entre los paisanos, y aunque en las áreas urbanas muchos intentaron el diálogo profesional con los difuntos, jamás se logró el suceso alcanzado en los países protestantes. Por eso debemos considerar a Florencio Oliva, el medium de Villa Urquiza, como una verdadera excepción. Durante largos años, su salita de la calle Alto Laguirre se llenó de deudos afligidos, mirones metafísicos y vigilantes disfrazados. En sus comienzos, Oliva trabajaba con un solo espíritu, el finado Gaitán, un peluquero del barrio muerto en un choque de trenes. Gaitán se presentaba del modo más contundente y respondía a cualquier consulta con detalles, descripciones del más allá. También, a favor de su condición de peluquero, solía contar viejos y sabrosos chismes del barrio. La verdad es que Gaitán estaba vivo. Había aprovechado el accidente para huir de sus acreedores hasta que Oliva lo encontró casualmente en Montehermoso y le propuso participar de sus experiencias parapsicológicas. Para Gaitán el cielo era Villa Urquiza, con algunas correcciones que parecían venganzas. En sus descripciones se limitaba a detalles tales como la ausencia de yuyos, el tango obligatorio,
el carácter subalterno de los ingleses y una curiosidad capilar. El pelo sigue creciendo en la morada celestial. Apurado por unos novios cesantes, Gaitán dictaminó que en el cielo uno anda con quien quiere, y para el caso de amores no correspondidos o personas codiciadas por más de uno, se creaban duplicados perfectos para que nadie anduviera molestando con llorisqueos. El peluquero ayudó a Florencio hasta su verdadera muerte. Después se hizo imposible convocarlo. Privado de su principal atracción, el buen espiritista no tuvo más remedio que adiestrarse en tecnologías fraudulentas. La salita se llenó de cortinados, proyectores, parlantes, espejos, falsas paredes y máquinas de humo. Con el tiempo sus fantasmas fueron realmente irreprochables. Complicados servicios de información le permitían responder aún las requisitorias más específicas. Otros medios de la ciudad lo pusieron a prueba. Florencio los engañó a todos, con sus infalibles aparatos de magia. Jorge Allen, el poeta de Flores, asistió en calidad de escéptico a una de las sesiones. En lo mejor de la noche, se presentó en un rincón del cuarto el espíritu de una joven bailarina llamada Julia, que había sido convocada por su hermana. Aún difuminados sus contornos, oscurecidas sus facciones y velados sus atractivos, la presencia enamoró a Jorge Allen. Fastidiado por las indagaciones familiares de la hermana, el poeta cambió el rumbo de la conversación y quiso saber cuál era el máximo contacto que podía establecerse entre seres de distintos mundos. Astutamente, el espectro contestó que no lo sabía. «Pues vamos a averiguarlo ahora mismo», gritó Jorge Allen y saltó de su silla. El espíritu desapareció y Oliva no pudo concentrarse para volver a convocarlo. En noches subsiguientes, Allen regresó a la salita y reclamó la presencia de Julia, la bailarina. En los primeros intentos debieron conformarse con poco. Unos golpes codificados, una mano que recorría la habitación, una vela que se apagaba. En una ocasión, Florencio Oliva anunció que un beso andaba suelto por la sala. Jorge Allen preparó su boca, pero una florista de la paternal se le adelantó y juró haber sido besada por su difunto esposo. Por fin, Julia apareció, casi enteramente durante 7 noches consecutivas. En la última de ellas declaró que ya no volvería a presentarse. Después se acercó lentamente al poeta y le dijo que por autorización expresa de fuerzas superiores le concedería el privilegio de un beso carnal. Allen contestó que harían bien las fuerzas superiores en advertir que nuestro acto más espiritual es justamente el más carnal. Acto seguido, se trenzó con Julia en un rincón del cuarto y hubo abrazos y besos de 2 mundos. A último momento, con disimulo, el espíritu puso en su mano un papel. Julia se fue para siempre. La sesión terminó y ya en la vereda Jorge Allen leyó ansioso el mensaje de ultratumba. Estoy viva. Te espero mañana a medianoche en el puente de la estación Coglan. La cita se cumplió. Julia resultó ser Mariela. Su belleza era más contundente de lo que parecía en el otro mundo. Allen la amó aquella noche con pasión y supo de los fraudes de Florencio Oliva. Al despedirse se sorprendió invadido por una inesperada tristeza. «No volveré a verte», le dijo. «Una amante perfecta debe llevar el engaño hasta el final». Allen no volvió a la salita de la calle Alto Laguirre. Florencio Oliva lo lamentó de verdad. El propósito autrista de todas sus trampas era convencer a las personas de algo que para él era indiscutible. El cielo existía. Oliva era un espiritista creyente. Era consciente de su incapacidad para hablar con los muertos, pero estaba seguro de que había otro mundo,
cuyos habitantes deseaban enseñar a la sociedad a comprender la naturaleza eterna de la vida. Sus métodos se volvieron cada vez menos sutiles. Se dejó tentar por los difuntos célebres y no era extraño escuchar en la salita las voces de Platón, Copérnico, Descartes, Pascal, Newton, Isberger o Ireneo Leguizamo. Una tarde de otoño, el mismo Albert Einstein explicó, no sin un sospechoso acento pampeano, que todo era relativo y no valía la pena hacerse mala sangre por nada. Los tiempos se pusieron difíciles. Los pocos que iban a la salita se mostraban cada vez más suspicaces. Jorge Allende y sus amigotes solían presentarse disfrazados y estropeaban las sesiones con maullidos, rimas chuscas y pedorretas. Florencio Oliva perdió su clientela y acaso la fe. Los actores que utilizaban para sus representaciones lo extorsionaron y sacaron casi todo su dinero. En sus últimos años, ya gravemente enfermo, adivinaba la suerte por una moneda. Una madrugada de invierno vio que una figura misteriosa se sentaba a los pies de su cama. Enseguida comprendió que se trataba de un espíritu, ya que la aparición pronunció las palabras secretas que solo conocen los seres de ultratumba. Oliva preguntó, del modo más solemne, quién era el visitante y cuál era su misión. Buen pensamiento, hermano, dijo el espíritu. Traigo señales del otro mundo. ¿Hay otro mundo?, preguntó Oliva. Sí, y aunque nunca recibiste nuestras respuestas, nosotros te hemos escuchado siempre. El espíritu sacó 300 pesos del bolsillo y los puso sobre la mesa. El mensaje es que el cielo existe y que desde allá mismo te mandan estos 400 pesos. Ahora, con permiso, debo rajarme. La presencia se fumó y un rato después, casi totalmente encarnada, se tomaba el 133 hasta la Plaza Flores. Florencio Oliva murió al mes siguiente, retemplada su fe y paga sus cuentas.